Bienvenidos mis guerreros de Leo a esta lectura especial del eclipse solar y el solsticio de verano. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Este sábado 20 de junio y el domingo 21 de junio se están desarrollando dos grandes eventos astrológicos. El día 20, el solsticio de verano, y el día 21, el eclipse solar que cae en luna nueva en Cáncer. Esto va a estar abriendo un portal, estas dos actividades, estos dos eventos astrológicos muy fuertes para ti. Que estas energías, cuando se habla acerca de astrología, te hablan de que puede tener un periodo de duración de aproximadamente 1 a 2 años. Yo te voy a canalizar aquí las energías de lo que viene para ti de inmediato en base a este evento del eclipse solar y del solsticio para los próximos 30 a 60 días. Y para eso voy a hacer una lectura diferente, te voy a hacer la lectura de las 12 casas. La casa número 12 es la casa que te voy a hablar acerca de la espiritualidad, el karma y los ciclos de la vida. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. La casa número 1 te vamos a estar hablando acerca de tu personalidad. Puede ser tus actitudes o incluso físico. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen tus guías. La casa número 2 te voy a hablar acerca de las finanzas. Casa número 3 hablaremos de la comunicación, tu mente. Casa número 4 vamos a hablar acerca de tu familia. Casa número 5, mensaje para los solteros. Casa número 6 vamos a hablarte acerca de la salud. En la casa número 7 un mensaje para los que están en pareja. Casa número 8 vamos a hablar acerca de la intimidad. Casa número 9 te va a venir un mensaje para ti referente a tu educación, viajes. Casa número 10, un mensaje con respecto a lo que tiene que ver con tus deseos. Casa número 11, el mensaje para ti tiene que ver con tus amigos. Y pues la casa número 12, ya te expliqué, vamos a hablar acerca allí de espiritualidad. Y en el centro, un mensaje para tu corazón. Y como lo estás viendo, estoy utilizando mis cartas negras. Son las cartas que yo utilizo cuando estoy haciendo lecturas un poquito más fuertes, pesadas y directas al corazón. También las utilizo especialmente para las predicciones, cuando son las predicciones del mundo. Vamos a empezar con tu casa 1. ¿Cómo te va a afectar este eclipse y este portal? Que también puedes utilizarlo para hacer decretos, que lo vamos a hacer ahora. En cuanto a tu personalidad, mira, o tu físico, tienes la carta del 5 de espadas y te habla que durante este periodo, durante este tiempo, se pueden estar abriendo compases a personas que quieran venir a tu vida a criticar, que quieran venir a apuntarte con el dedo y decirte qué es lo que tienes que hacer o que lo que estás haciendo no es bueno. Así que es un periodo para que te cuides de críticas, para que te cuides de personas que quieran indicarte qué hacer o, en su caso también, mis guerreros de Leo, cuidarte de tú estarle haciendo críticas, cuidarte de tú estar entonces comparando a otras personas o haciéndolas sentir mal. Y esta es una energía que yo percibo de afuera, donde si no eres tú el que lo estás haciendo, puede ser alguien en tu vida entonces que durante este periodo de tiempo, debido al gran contenido emocional también que está teniendo estos eventos astrológicos, pueda venir entonces a querer resaltar las áreas en las cuales tú te sientes más sensible, especialmente si tenemos que ver con algo que se refiere a tu autoestima. Así que mucha precaución. Para otros, esto podría ser también tú mismo, ¿eh? Que te estás autocriticando demasiado durante este periodo de tiempo. Va a ser un periodo donde tú puedes ser tu crítico más fuerte, especialmente cuando tiene que ver con tu actitud, personalidad o el físico. Si sientes tal vez que tu físico necesita algún ajuste o algún cambio para subir de peso, para bajar de peso, lo que tú sientas que es necesario durante este periodo de tiempo, trata de no golpearte, no hacerte sentir mal, no darte latigazos a ti mismo. Toma las cosas con calma y recuerda que esos sentimientos de baja autoestima, esos sentimientos de no sentirte feliz contigo mismo o con tu cuerpo o con tu mente, pueden estar siendo resaltados, pero van a pasar. Así es que una vez que los identifiques y los empieces a sentir, no dejes que ellos te vayan a afectar, porque no son realmente
importantes, tienes que dejarlos a un lado y trabajar para superarlos. Tu casa número 2, te sale la casa de las finanzas, te sale la carta del 4 de oros. El periodo que viene es un periodo para ahorrar, un periodo para guardar, un periodo en el cual parece que para algunos de ustedes definitivamente va a haber trabajo, va a haber la posibilidad de generar dinero, pero tienes también que tener esa energía de colocar el dinero a un lado, de ahorrar el dinero, de guardarlo, y es un dinero que tú has estado trabajando. Para un grupo de ustedes, recuerden que estas son lecturas generales y estos mensajes entonces pueden aplicar de diferentes formas para cada uno de ustedes. El otro mensaje que recibo aquí también, algunos podrían estar experimentando una explotación en su trabajo, donde podrías estar siendo tú la persona que está trabajando de más, está trabajando horas extras, estás trabajando como con una energía de esclavitud, mientras que la empresa es la que se queda con todo el dinero, la que se queda con todo el triunfo, no están moviendo ni un solo dedo. Esto podría aplicar también si tienes a una persona con la cual trabajas, que durante este periodo de tiempo va a estar abusando de ti en el aspecto laboral, en el sentido de que te va a echar toda la responsabilidad y todo el trabajo a ti y ellos se podrían estar llevando el crédito. Es importante entonces que trates la manera de balancear esta energía. Porque con respecto a tus finanzas, ese es el mensaje que percibo. Alguien que se está aprovechando de ti, podría ser incluso hasta en tu vida familiar. Una persona que está contigo que te está pidiendo dinero y te pide dinero y dame dinero y dame dinero y dame dinero. Vamos a ver la casa 3, tu pensamiento, comunicación. Vamos a ver de qué te quieren hablar aquí. Tienes la carta del 9 de oros. Y te habla de que veo esa energía en donde tu pensamiento y tu comunicación está como muy calmado, está muy tranquilo, estás analizando las situaciones que están a tu alrededor y eso es bueno, que dentro de todo este caos, todo este enredo que podrías estar experimentando, Leo, mantengas la calma. Y veo que vas a tener ese periodo de calma, de tranquilidad, de expresarte, de poder defenderte, pero hacerlo siempre con una energía positiva. Hacerlo siempre con la tranquilidad y con la mente puesta en el lugar correcto. Así que este periodo de tiempo, a pesar de que parece que va a ser un poco ajetreado para algunos de ustedes, te va a brindar la posibilidad de mantener la calma, de resaltar y de pararte firme con mucho respeto y no permitir que otras personas te hagan sentir mal o te hagan sentir diferente. Vas a tener una gran habilidad con tu palabra. La casa número 4, con respecto a tu familia, vamos a ver qué sale aquí. Tienes la carta del Caballero de Copas. Y con la carta del Caballero de Copas en el aspecto de tu familia, el mensaje que viene es que pronto ustedes, en la familia, parece que está regresando una persona o alguien podría estar haciendo las paces con ustedes o alguien se quiere comunicar con ustedes. Muy atentos, esto podría ser un hijo que se encuentra en el extranjero por trabajo o una persona en la familia, primo, sobrino, que tal vez está distante, que podría estar regresando a casa durante este periodo de tiempo, dentro de 30 a 60 días, o podría estarse comunicando también con ustedes con esta carta del Caballero de Copas. Puede ser una llamada telefónica o una persona que reaparece en tu vida, un familiar, o que da señales de vida, pues simplemente se comunican con ustedes si estaban esperando que alguien de su familia volviera a escribirles, volviera a hablarles. La casa número 5 va a ser un mensaje para los que están solteros. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del 6 de espadas. Los que están solteros, veo una energía que va a estarse como alborotando durante estos días, durante estas semanas, una energía que va a generarle cierto nivel de caos o cierto nivel de confusión. Podría ser que se encuentren en un estado mental durante esta época, durante este portal que se va a estar abriendo con sus sentimientos un poquito encontrados. Te habla de que va a ser un momento entonces para los solteros de que se alejen, se desconecten, traten de tener calma, armonía, no estar recibiendo noticias impactantes o viendo noticias fuertes o impactantes dentro de su celular o de la televisión, porque te habla de que es el momento de dejar atrás situaciones o personas que podrían hacerte sentir mal y tienes que dirigirte hacia aguas más tranquilas y que ya es hora de que llegues a la orilla. Parece que hay muchos de ustedes que han estado navegando constantemente en sus sentimientos, en sus emociones o en su mente. Y es el momento entonces de que ya tomes la decisión como soltero o soltera de llegar a la orilla y estar en tranquilidad.
Vamos a ver la casa número 6 con respecto a la salud, cómo se va a ver afectada durante estos días, durante estas semanas. Tienes la carta del emperador y te habla de que vas a sentir en cuanto a la salud una fortaleza, una energía muy fuerte dentro de ti. Qué bueno, ¿eh? En vez de esta energía ser drenada, vas a sentirte recargada, recargado de muchísima energía, te vas a sentir en control. Habla de que algunos podrían tal vez estar sintiendo algunos dolores con respecto a los hombros, estas áreas de por aquí, como algunos apretones, unos dolorcitos por allí. Puede ser algún nivel de estrés que estés viviendo, especialmente si atamos esto a la parte de las finanzas, donde podrías estar teniendo estrés por esa persona que parece que está aprovechándose de ti, abusando de ti en el trabajo, o tal vez por el hecho de que no ves los resultados en estos instantes de ciertas cosas que tal vez que quisieras gastar, pero el dinero está guardado. Cosa que es buena que el dinero esté guardado. La salud se aspecta muy bien, ¿eh? Veo una persona fuerte, una persona parada firme, una persona que tiene mucha salud y que va a estar mejorando. Solamente el problema del estrés y de los hombros es lo que veo, pero nada grave. Eso lo puedes resolver. La casa número 7 va a ser un mensaje para las parejas. Tienes la carta del 7 de espadas. Y ustedes saben, mis guerreros, que yo siempre les doy los mensajes como yo los recibo. Yo no te digo lo que quieres escuchar, yo te doy el mensaje que canalizo para ti. Y la intención con la cual yo inicié esta lectura, pues antes de empezar a grabarla para transmitírtela, fue la intención de llevarte energía de amor, energía de entendimiento y darte una guía con respecto a lo que viene para que sepas qué pasos dar. A la pareja, la carta del 7 de espadas. Aquí la energía que yo estoy percibiendo es que viene un periodo de dudas, de inseguridades, pues para algunos que están en pareja, recuerden, no es para todos. Pero veo aquí una energía como de salir a escondidas en la noche, o una persona que está como que hablando a escondidas por teléfono, una energía así como de que hay secretos. Hay una energía que va a estar durante este periodo de tiempo resurgiendo en tu vida o resurgiendo en tu relación, donde algunos no van a estar seguros de qué es lo que está pasando. Y con esta carta del 7 de espadas, pues te fijas, esta persona está saliendo en la oscuridad, llevándose unas espadas. Por lo general se interpreta como la carta del ladrón, pero para la pareja veo como salidas escondidas, llamadas a teléfonos escondidas, hablando en secreto, mucha secreteadera, y no particularmente contigo, ¿eh? Así que muy atentos a esa energía. Y tal vez eso, si algunos están en pareja, y esa energía de sentir que algo está sucediendo, que tu pareja tiene un secreto, puede ser lo que te lleve a ti a sentirte con esa carta de la personalidad en la casa 1, así sintiéndote un poco como con preocupación, con estrés, con dolor, con dificultad, ¿no? Vamos a ver cómo está la intimidad. Pues la casa 8 te voy a hablar acerca de la intimidad. Mira, tienen la carta de la emperatriz. Esto es una advertencia que tengo que darles durante los próximos 30 a 60 días. Mucho cuidado, tanto los chicos como las chicas, porque si están teniendo intimidad, ya saben, si están teniendo esto sin protección, podrían entonces llegar a estar en un estatus de embarazo. Así que durante los 30 a 60 días, para algunos de ustedes, guerreros de Leo, van a tener como el momento más ideal, más indicado para poder quedar en embarazo. Si es algo que has estado deseando, pues este es el momento para que empieces a practicarlo, porque vas a poder quedar en embarazo. Y si no es algo que tienes planeado todavía, entonces mucho cuidado, porque podrías llevarte la sorpresa dentro de un par de meses, que entonces en este tiempo que te estoy advirtiendo, quedaste en embarazo, tú o tu pareja o tu chica. La casa número 9, vamos a hablar acerca de la educación o los futuros viajes. Y el mensaje que estoy recibiendo aquí tiene mucho que ver más que todo con este 10 de espadas con respecto a los estudios y educación, ¿eh? Durante este periodo de tiempo hay algunos de ustedes que podrán tal vez sentirse, o otras personas a tu alrededor podrían hacerte sentir a ti menos, porque por los estudios que tengas, los que no tengas o los que te hagan falta. Entonces no puedes permitir críticas de personas a tu alrededor, no puedes permitir que gente te esté juzgando. Y eso es un tema. En la primera casa también tienes el ser juzgado, el ser criticado, el ser apuntado con un dedo, y vuelve a salirte ese tema durante este periodo de tiempo con las energías que están generando para ti el solsticio y el eclipse.
Y te recomiendo que veas la lectura hasta el final para que puedas entender la figura completa de lo que viene para ti, ¿eh? Entonces aquí te están hablando de que tus estudios podrías estar siendo criticado tal vez por la experiencia que tienes o que te haga falta, o por los estudios que tienes o que te hagan falta, o podrías estar recibiendo críticas pues de gente a tu alrededor, gente negativa. No dejes que esa energía de esa gente negativa te vaya a afectar durante este periodo de tiempo, y esto es algo que el eclipse tiende a resaltar las cosas que necesitan ser corregidas. Esto es una oportunidad para que tú reconozcas quién verdaderamente está a tu lado apoyándote. Y aquí tienes a alguien que le dice a toda esa gente negativa que te critica y les dice: basta, dejen de criticar y dejen de molestar a Leo, porque Leo se va a volver a levantar. Esto para algunos puede representar una figura en la tierra, un ángel terrenal, una amistad, un familiar, una persona que te defiende. O podría estarte representando también a la luz, la fuente, Dios, el universo, como tú le denomines a esta energía poderosa que va a estar defendiéndote, va a estar parándose frente a todos esos enemigos tuyos y les va a poner una barrera para que no te puedan tocar. Atentos con eso, especialmente si tiene que ver con críticas con respecto a tus estudios, ¿eh? En la casa número 10 vamos a hablar acerca de tus deseos, tus anhelos. Tienes la carta del ermitaño. Y aquí me están hablando de que hay algunos de ustedes, guerreros de Leo, que han dejado de soñar. Has dejado de tener deseos. Y tienes que volver a despertar en ti esa llama dentro de tu alma, dentro de tu corazón. No te puedes quedar con esa energía así pausada, esa energía donde estás como solamente flotando y que el mar te lleve. En algunas ocasiones es bueno fluir, pero aquí te están diciendo en la parte de los deseos, tus sueños, tus anhelos, de que parece que hay algunos que simplemente están siguiendo la rutina. Estás como montado en un autobús y el chofer es otra persona. No. Necesitas volver a tomar el control de tu vida, necesitas volver a tener el control de tus deseos, de tus sueños, y necesitas volver a inspirarte. Y la tarea que te voy a dejar, todavía no hemos terminado, pero lo que te voy a dejar en estos instantes es que en los comentarios coloques allí tu decreto o tu afirmación, o lo puedes hacer también en una página en tu casa. Ese va a ser tu ritual, y escribes allí: yo decreto volver a soñar, o escribes también: volveré a soñar en o con, y escribe el sueño que tienes, porque aquí veo de que hay algunos que han perdido como esa chispa. Hay unos que simplemente están siguiendo la rutina de la vida y no te has dado cuenta que estás en una de esas ruedas, como donde van los hámsters, dando vueltas allí. Monótono. Tienes que volver a soñar, volver a tener deseos. Y aprovecha esta energía, porque esta energía de este portal también te puede ayudar a manifestar esos sueños. La casa número 11, vamos a ver a tus amigos. La carta de la muerte, y tiene todo el sentido de la vida. Es que te salga la carta de la muerte en los amigos, especialmente con la carta del 10 de espadas acá, de gente que te está criticando, ¿eh? Así que tienen que estar conscientes que durante este periodo de tiempo el universo, Dios va a colocar en tu camino esa energía donde vas a poder identificar a todas esas víboras que se hacen pasar por amistades, todos esos lobas disfrazados de oveja que vas a poder eliminar de tu vida. Así que tienes que estar preparados, porque durante este periodo de tiempo para ustedes viene un borrón y cuenta nueva con sus amistades, ¿eh? Esa gente que ustedes tenían a su alrededor, que decían o llamaban amigos, ya no lo van a volver a hacer. Y ustedes saben, mis guerreros, que yo los adoro y los amo mucho. Pero yo te hablo de ti como si fueras mi amigo. Y te digo lo que es importante para tu vida. Entonces, preparados, porque viene un cambio de amistades, y tal vez algunos se sientan mal y piensas que es tu culpa que tus amigos se hayan ido porque eres diferente, porque tienes un carácter fuerte, porque eres un signo de fuego y no te dejas. No te eches la culpa de nada. Es el universo limpiando tu camino, porque esos amigos, esa gente que está a tu alrededor, esas víboras que entre dientes, sonriendo, lo que están haciendo es criticándote y destruyéndote, ha terminado el momento de irse. Y tienes que soltarlos, tienes que dejarlos ir, ¿eh? Para un grupo muy particular también, esta energía de la muerte en los amigos podría significar la partida de una persona, una amistad cercana a ti, ¿ok?
Vamos a ver tu energía con respecto... Ay, déjame saber si te ha gustado esta lectura especial, estas 12 casas. Déjame tu dedito para arriba y comparte este video. Vamos a ver tu espiritualidad o los ciclos de vida, cómo están contigo, ¿eh? Con respecto a tu espiritualidad o ciclos de vida pendiente, cosas que no has cerrado todavía, karma, tienes el 8 de oros. Y el mensaje que me indican aquí es que tienes que seguir trabajando en tu espiritualidad, trabajando en creer, trabajando en tu fe, buscando más información, estudiando, analizando, conectando con alguien que sepa o que pueda darte una guía. Y durante este periodo de tiempo, 30 a 60 días, vas a poder avanzar en ese progreso. No has llegado todavía allí, no has llegado todavía a un enlightenment, a una iluminación, una elevación espiritual, pero estás trabajando y estás en el camino correcto. Y si aún no has empezado, este es el mejor momento para que empieces en tu camino espiritual, para que empieces a trabajar en ti. Y en la medida en que tú enriquezcas tu alma, enriquezcas tu corazón, se enriquece también todo lo demás a tu alrededor. Y ese es el mensaje que tiene la casa número 12 para ti, de las energías que van a estarse moviendo para tu vida. Tu corazón durante este periodo de tiempo, wow, tiene la carta del 9 de copas. Y el mensaje que yo tengo para algunos de ustedes aquí con el 9 de copas, pues como este tarot es mis cartas negras, los mensajes que yo recibo son diferentes. Aquí me habla de una persona que podría estar desarrollando un amor por 2 personas más durante este periodo, ¿eh? Aquí veo una persona no tanto involucrada en un triángulo amoroso, pero veo a un guerrero, una guerrera de Leo, amando a 2 personas a la vez. Eso no quiere decir que llegues a estar con esas 2 personas, pero veo que tú tienes una confusión o podrás desarrollar una confusión en estos instantes de sentir amor por 2 personas y de querer compartir tu relación o tu vida con 2 personas. Para otro grupo de ustedes, esto puede literalmente significar de que empiezas a tener una relación abierta. No todos, recuerden que son mensajes generales, pero tengo que mencionarlo porque es el mensaje que estoy recibiendo. Así que, si eso es lo que funciona para ti, pues, felicitations. Vamos a sacarte un mensaje general de parte de mis cartas y luego tu propósito, en qué tienes que enfocar tus energías estos días que el portal te va a estar ayudando. A ver, mira, caballero de bastos, 5 de bastos y el 6 de espadas lo tienes nuevamente. Para algunos de ustedes aquí parece que podrían estar desarrollando también, recuerdan que les hablé como de una confusión, de una discusión con ese 10 de espadas que salió en la parte de los amigos, si no me equivoco. Pero aquí te están hablando entonces de esa partida, y el mensaje que recibo con estas cartas también es que podría alguien aquí tener una discusión y alguien podría estar saliendo del hogar, podría estar dejando la casa. Aquí hay alguien que se va a estar yendo de la casa, ¿eh? Guerreros de Leo. O puede tener algún tipo de discusión más adelante donde esto podría estar sucediendo. Y me están indicando de que esto es algo que tal vez no sea como una discusión, tal vez sea una conversación simplemente, pero es una energía que necesitan escuchar. Viene una toma de decisión también que tienen que tener con respecto al amor. Y para tomar esa decisión necesitas tener paciencia antes de escoger, ¿eh? Y va muy de acuerdo esta parte de la lectura con lo que te mencioné con respecto a ese triángulo amoroso. Y vamos a ver cuál es el consejo que te dan los arcángeles en el propósito de vida. A ver, la primera carta que te sale es la carta de la fuerza. Y dice que todo lo que tú has estado experimentando en tu vida te ha hecho más fuerte y te llena de coraje para que sigas hacia adelante. Cartas del tarot. Hay algunos de ustedes que podrían estar teniendo la habilidad de poder leer las cartas del tarot, o podrías estar consultándote con alguien. Pues si quieres consultarte conmigo, en la descripción está la información de cómo obtener una consulta privada conmigo. Ahí están los precios. O podrías tú estar haciendo una consulta o recibiendo consultas también. Tienes esa energía. Así que tal vez eso que tienes que aprender tenga que ver con un poco de conocimiento con las cartas del tarot. Y tienes fuertemente la energía de la escuela, ¿eh? Dice que las respuestas de lo que tú estás buscando en la vida requiere volver a estudiar.
Y para algunos esto puede ser volver a estudiar en la universidad, terminar alguna materia del colegio preparatoria que no pudieron terminar para poder graduarse, o estudiar algo espiritual, algo tal vez que tenga que ver con las cartas del tarot, o durante estos días, algo que tenga que ver con espiritualidad, religión, como te lo indiqué con la carta que te salió en la casa número 12, el 8 de oros, trabajar en tu espiritualidad, que podría indicar también estudiar. Eso te va a llenar de muchas fuerzas. Un placer el haberte atendido. Ya sabes las energías de lo que viene para ti, lo que va a estar activando este eclipse solar y también el solsticio de verano. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.